casa, ¿no? Bueno, en fin, total, comprenderéis que he hecho un cambio y lo que vamos a hacer, una entrevista. Le he pedido permiso, si no, no le hago esta encerrona a Eduardo, pero vamos a hacer una entrevista, bueno, luego si sale de charla. Me han dicho además que os recuerde que finalizado el acto, a ver firma, por si os apetece. Entonces, bueno, pues vamos a las preguntas, ¿te parece? Lo que tú quieras. Déjame, antes que nada, primero saludar, como no nos han presentado, soy de Mendoza, pero vengo, como ha insinuado Olga, no en calidad de escritor, sino de abuelo cebolleta. Porque soy seguramente los últimos Carmen Balcells. Entonces voy a contarles esto, batallitas. Si me quieres preguntar algo, pregúntame, pero yo voy a contar la batalla. Pues eso, yo quiero batallitas también. Mira, para empezar, contaba Juan Marsé que un día sale del trabajo, del taller de joyería, imagino, pum, se va para su casa y se encuentra a su madre, a la madre de Marsé, sentada en el comedor, en la cocina, en una mesa camilla, con una señora a quien Juan desconocía, que era Carmen Balcells, que venía en busca del señor Marsé. Soy agente literaria, quiero representarle. Bueno, no hace falta porque... ¿Le diste calabazas a Carmen Balcells? No, hombre, nos conocíamos y le dije yo, ¿tú crees que vale la pena? Me dijo, sí, vale la pena, ya verás. Tú déjate. Y dije, bueno, pues ¿cuánto? Me dijo, me quedaré con un... Y entonces dije, Carmen, parece... Dice, no, que te decía, yo hago unos negocios muy buenos y tú te llevas el 90%. Y entonces dije, bueno, pues venga, pues sí. Y nunca firmamos un papel. Y ya está, y me volví a marchar y desde entonces pues me fue... Pero como siempre fuimos amigos y tuvimos una amistad, vamos, yo le tenía mucho cariño y ella a mí también, porque si no lo habría, no era de las que disimulaba sus afectos positivos ni negativos, y he recibido tantas pruebas de cariño y de amistad que estoy convencido de que nuestra amistad era recíproca. Entonces nunca he sabido muy bien dónde acababa la gente y dónde empezaba la persona. Pero ahora que ha pasado tanto tiempo, que hace tanto tiempo ya que desapareció, claro, he tenido ocasión de... Ha habido muchas ocasiones de hablar. Yo he notado una cosa, que, claro, Carmen tenía una personalidad tan acusada y tan peculiar que, como le ocurre a muchas personas, la anécdota a veces eclipsa un poco la persona y la obra. Le pasa a Dalí, le pasa a Ferrer, le pasa a una serie de gente. Bueno. Y con Carmen yo veía que los periodistas me decían, yo decía, pues ya no, cuéntenos la anécdota aquella del día que... Esto que no cuente otro. Yo creo que el caso de es muy interesante. Venían de París, eran exiliados, eran unos gallitos, ¿no? Carlos Fuentes, Octavio Paz, imagínate qué persona. Y eso, bueno, allí cambió. Y también había, para no dar todos los méritos a los de fuera, un movimiento dentro de España de una generación más joven
que había leído a Cervantes y a Quevedo, pero también El amante de Lady Chatterley y a Hemingway y mucha novela policíaca, y había ido mucho a la sesión doble del cine a ver películas de John Wayne, y que estaba escribiendo otras cosas, que era Manolo Vázquez Montalbán, Marcé, Javier Marías al principio, y bueno, otros, ¿no? Y con todo esto, el mundo editorial, que había sido una cosa durante siglos, en muy pocos años se convirtió en otra cosa. Y pasó de ser una cosa que estaba por ahí a una industria tan importante como la industria textil o el electrodoméstico, ¿no? Y Carmen lo vio. Y vio que aquellos chicos que escribían aquello eran lo que iba, y que los escritores... Y entonces habló con los editores. Luego se ha creado el mito de que Carmen Balcells liberó a los escritores de la esclavitud a la que lo tenían sometidos unos negreros. No es verdad, no es verdad. El editor era un pobre hombre que hacía lo que podía, y el escritor también. Pero a partir de ese momento las cosas cambiaron, y entonces Carmen fue a hablar con los editores y les dijo: señores, esto ha cambiado. Y ellos dijeron: es verdad, ha cambiado. A partir de ahora las reglas serán otras, y yo las lo voy a organizar. Y eso es lo que hizo, ella sola. Eso es tremendo. Dijo: vamos a hacer un contrato, ¿no? Un contrato. Venga, dame el libro, te doy 5.000 pesetas y no vuelvas por aquí. Sino vamos a hacer un contrato de 20 páginas, con muchas cláusulas. Y los editores dijeron que sí. Algunos dijeron que no y acabaron siendo absorbidos por los que decían que sí. Yo recuerdo un editor que un día me decía: oye, que quiere un libro de este... Y he hablado con Carmen Balcells y quiere 20.000 pesetas de anticipo. ¿Es mucho? Digo: pues dile que no. Dice: hombre, es que yo quiero el libro. Digo: pues dile que sí. Y es que no sé qué hacer. Digo: pues ya verás. Ya sé lo que hizo. Acabó cerrando la editorial, claro. Que había que arriesgarse, había que apostar, había fichajes, una universidad, pues se iba a otra editorial. Y todo esto Carmen lo supo hacer. Me parece muy hermoso lo que dices en tu parlamento. Es decir, cómo era un personaje tan inmenso, muchas veces la anécdota tapa lo que realmente hizo, ¿no? Y a mí me gustaría, tú que la conociste a fondo y bien, o sea, como una mujer que nació en un entorno rural, ¿no? O sea, tuvo esa magnífica intuición, esa inteligencia, no solo de hacedora del boom, porque esta mañana conversábamos, ¿no?, con la plana mayor en el aeropuerto de la agencia, y me gustó mucho escuchar a Maribel Luque decir algo en lo que yo no había reparado, que es que ella en parte inventó el oficio de agente, pues fue la primera, por lo menos en habla hispana. ¿Cómo es posible que ese don, esa inteligencia, esa intuición? Porque claro, no olvidemos también que en los años 60, y una mujer además en los años 60, que no podías tener ni una cuenta corriente a tu nombre, ¿no? Es verdad. Entonces, ¿cómo? Sí, bueno, a ver, era una persona de una extraordinaria inteligencia, una gran capacidad de trabajo y una gran intuición, y muchas más cualidades. Por ejemplo, era una gran lectora y muy buena lectora. Cuando hablaba con un escritor, y ahí se creaba otro malentendido, sobre todo a partir de un momento, el escritor se creía, o la escritora se creía, que Carmen estaba diciendo: tú ven conmigo que venderás mucho. Claro, Carmen no vendía, ni el editor tampoco vendía. Vendía el librero lo que le pedían. O sea, el que da dinero es el lector, no el editor, ni mucho menos el agente.
pero la gente creía que sí. Entonces, a ver, ahora me he perdido por lo del dinero. Cuando se habla de dinero, uno sí, se le cruzan los esa cables. inteligencia Sí, tenía y una gran... Exacto, que era una lectora con muy buen olfato. A veces consiguió que algunos autores que nadie conocía consiguieran vender mucho. A veces consiguió que no vendieran. No lo consiguió, simplemente no hubo suerte y no vendieron, no triunfaron. Pero ninguno era malo. Es decir, no trabajó con ningún escritor que no se planteara la escritura como un hecho literario. Nunca tuvo un escritor que escribiera fast food. Y bueno, eso al final hizo que perdiera mucho dinero, porque había muchos escritores porque entonces había una industria de consumo, etcétera, etcétera. Pero ella siempre apostó por la calidad literaria, y eso a veces salía bien y a veces salía mal. Pero uno entra en la editorial, en la agencia, y ve aquellos retratos, sí. Aquellos retratos, y no hay ninguno que sea un vendedor de alfombras de esto de persas, sí. De mercadillo, ¿no? Y esto es otra de las cualidades de Carmen. Y luego que ella tenía una personalidad muy, muy acogedora, y eso es importante, porque a partir de un momento, lo que ella hizo es esto que he contado. Solo con esto ya había hecho. Se inventó el oficio, tanto que cuando uno pregunta quién es tu agente, lo pregunta en femenino, porque solo hay mujeres agentes. No es verdad, hay hombres agentes, pero nadie se los imagina. Siempre te imaginas una mujer agente. Es un trabajo casi exclusivamente femenino. Muchas empezaron en Balcells, de las que luego... Sí, claro. De ahí salieron muchas, y bueno, varias. Y ella tenía, pues bueno, esta personalidad maternal, acogedora, era muy generosa y era sociable. Y sentía la necesidad de que, ya que estaba en medio de todo este caos circulatorio, tenía que hacer algo, y entonces su casa era un lugar de encuentro de escritores de todas partes, críticos, editores, todo el mundo entraba y salía. A lo cual contribuía su equipo. Y siempre lo digo porque pocas veces se dice, y es verdad, su marido, que era un hombre extraordinario, que siempre estaba como fuera de... A veces incluso... Pero era un hombre muy, muy generoso, muy sociable, muy simpático, muy elegante y muy acogedor. Bueno, y un amigo. Y entonces uno estaba allí y era su casa, estaba en su casa y se encontraba en la comida, en la mesa, con el otro. Y esto, claro, es muy importante que exista. Hizo que Barcelona se convirtiera, ella sola, en un centro que yo creo que contribuyó mucho a este cambio radical que dio Barcelona, y que se debe a los Juegos Olímpicos, a no sé qué, al turismo, a Gaudí, a las playas, a Ferran Adrià, al Barça, a todo esto, y a Carmen Balcells, que le dio a todo esto, que todo está muy bien, cada cosa por su lado, una especie de elemento culto, sofisticado, cosmopolita, que siempre va bien al lado de la comilona y de la borrachera y la playa y todo eso. Pues está muy bien que haya un punto de referencia de este tipo, ¿no?
Y luego hizo otra cosa que tampoco, porque yo no sé si cuando Carmen empezó había agentes literarios, alguna habría, no se inventó el oficio. Pero lo que seguro que no había era una agencia. Y ella, que siempre tuvo fama de personalismo y de ser una especie de... no dejaba... montó una agencia donde trabajaba mucha gente con su cometido y gente muy competente. Y la prueba es que cuando ella dejó de estar en la agencia ha seguido hasta el día de hoy, funcionando estupendamente. O sea que ella, además de todo esto, montó una agencia. No era un agente, era una agencia. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque no es cosa fácil. Luego, es verdad que mandaba y allí había sus gritos y sus cosas. ¿Le llaman el alarido de las 11? Sí, pero bueno... ¿Tú la viste alguna vez enfadada, Carmen? Sí, alguna vez. Pero contigo no. No, conmigo no. Contigo es difícil. No le di nunca motivos. Sobre todo porque lo que no sabíamos cuando firmábamos el contrato con Carmen es que firmábamos un contrato de sumisión. Porque ella decía lo que había que hacer. Punto y fin. En todos los terrenos, literarios, comerciales, personales, todo. Me decía, me voy a comprar un piso. No. Bueno, nadie se le ocurría discutirlo, ¿no? Porque era verdad, porque sabíamos que tenía razón. Te voy a invitar a un ejercicio de imaginación. Cuando te dieron el Cervantes, en el 16, ¿no? No lo sé. Me parece. Sí. Porque llevo la chuleta aquí, pero bueno. En el 16, me parece que te pilló en Londres la noticia. Sí. Entonces, creo que una de las primerísimas declaraciones que hiciste a prensa era: ostras, Carmen no está. Entonces, imagínate, porque hacía un año que había fallecido o menos. Entonces, bueno, que hagamos un ejercicio de imaginación. Si Carmen hubiera estado, me imagino que el ministro la hubiera llamado a ella primero o a ti. No. Y entonces, ¿qué hubiera hecho Carmen para festejar el merecidísimo Cervantes? O sea, ¿qué te hubiera organizado? Bueno, inventemos. O sea, conociéndola tú, ¿qué te hubiera...? Casi prefiero no imaginármelo. No. Hombre, le habría hecho muchísima ilusión, pero bueno, a ver, llevaba 6 premios Nobel a la espalda. Pero contigo tenía mucho feeling, mucho cariño, una amistad. Sí, ¿no? Pero sí, pero bueno, hombre, no, le habría hecho muchísima ilusión. Y una de las primeras cosas que pensé es que qué lástima que Carmen no, porque además nos habríamos divertido mucho. ¿Dónde te habría llevado a comer? Alcalá de Henares. No sé, a cualquier sitio, yo qué sé, cualquier cosa. Era capaz de hacer cualquier cosa. No, el anecdotario es infinito. Ahora podríamos empezar. Pero ahora yo ya he dado mucho la lata. Ahora cuenta tú tu experiencia. Me parece interesante ver lo mismo desde el otro lado. El que entra en ese sitio, que ya es una especie de como el Pentágono, allí va a entregar No, es que es verdad. Y Carmen, o sea, claro, yo ya conozco al mito, y con esa túnica blanca que llevaba, que parecía una papisa, es verdad. Y bueno, por desgracia la conocí poco, ¿no? La habré visto muy, pero bueno, entrar en Balcells, ¿qué voy a decirte? Y de la mano de mi querido Manolo, es entrar pues en una escudería segunda. Pero bueno, no ya sea broma, pero digo, yo no le traigo cuenta a la agencia. Me parece que conmigo pierden hasta dinero, pero bueno. Pero claro, tú sabes lo que sí. En esa escudería no es lo mismo que ir picando piedra. Yo estoy feliz, estoy muy contenta. Igual pregunto algo a colación de esto que no tocan, si no toca me dices pasa palabra. Por ejemplo, yo cuando el señor, un poco antes de fallecer Willy, de fallecer Carmen, perdón, cuando el señor Andrew Willy, apodado el Chacal,
dijo que iba a comprar. Yo pasé mucho miedo porque pensé, digo, este viene a por la caza mayor. Digo, y los pequeñines, ya verás tú dónde vamos a ir. ¿Tú temiste algo? Bueno, ya tenías una carrera no consolidada, lo siguiente, pero ¿te incomodó? Bueno, la verdad es que no me lo tomé muy en serio. ¿Tú eres de los que no creyeron que Carmen quisiera venir? No, nunca ni que se iba a jubilar, Fuimos a una jubilación y una fiesta de despedida, al día siguiente estaba otra vez en la agencia, y nunca creí que llegaran a un acuerdo de venta, porque era no. Tú conocías mejor. Sí, la verdad es que, hombre, Estoy muy contenta, la verdad. Habíamos no es por hacerle la pelota, pero... Mira, lo bueno de la agencia esta es que siempre ha habido de todo. Había unos que eran muy famosos internacionalmente, otros regular, otros eran pequeñas glorias locales y otros eran pues menos poquita cosa, pero bueno, eso es lo que tiene que ser. Eso es lo que tiene que ser. Y había algunos que se equivocaban y decían, claro, es que Carmen solo hace caso a Vargas Llosa y a García Márquez, y a mí no. Decían, no, te equivocas, para estos no hay que hacerles caso, entonces se venden solos. A ti, tú eres el que da trabajo. Dedica muchas más horas a colocar esta birria que has escrito que un libro de este que dice, tengo un libro y hay cola en la calle, claro. Eso, la gente decía, no, es que solos, no. Y la agencia funciona así, y además, bueno, como las editoriales, claro, sí. Tiene que haber de todo, y nunca se sabe lo que puede pasar, y el colista puede de repente dar una arrancada, y, en fin, y así es, y así tiene que ser, y yo creo que es bonito que haya de todo, ¿no? Y una cosa que me es más curiosidad que una pregunta muy importante, pero Carmen, que estaba eran sus chicos los del boom, ¿no? Vargas Llosa, Gabo, ella realmente fue, si no artífice, pues buena parte, ¿no? Porque fue a buscarlos, ¿no? Bueno, a veces me he preguntado si las tres grandes M's hispanas, que sois Mendoza, Marsé, Marías y Montalbán, si vosotros, las cuatro grandes M's, teníais un poco de pelusilla de estos grandes... A ver, entiéndeme. Decir, ostras, Carmen está mucho por ellos, tal, y nosotros... Bueno, no, ya has visto que no pienso eso. Primero porque no es así. Lo del boom es una cosa que nadie ha conseguido explicar, al menos de una manera satisfactoria. ¿Por qué de repente cada país, como si fuera el Festival de Eurovisión, envió a un escritor extraordinario? Y luego ya no se ha vuelto a repetir el fenómeno. Hay escritores muy buenos en todas partes, pero que de repente apareciera uno aquí, y todos fueran a parar a Barcelona. Bueno, eso tiene su justificación. Es decir, se iban a donde se tenían que ir de su país, y entonces, pues claro, iban a Londres, iban a París, que era el foco de atracción natural, pero se daban cuenta de que la vida allí era muy difícil. En cambio, en Barcelona estaban las editoriales, la vida era mucho más barata, estaban en el idioma. Una vez, cuando hay dos o tres, ya todo se va sumando y a la tertulia se amplía. Hay 4 restaurantes, 2 bares donde te los encuentras a todos, y no sé, y empiezan a venir. Y entonces está Carmen, que es la que mueve, el tablero, pero vienen por varias razones, ¿no? Ahora, ¿cómo se produce este fenómeno?
¿Cuánto hemos de agradecer a todas las dictaduras latinoamericanas que nos enviaran lo mejor que tenían? Pues mira, sí. Claro, en fin, y ahí se encontraban. ¿Pero relacionabais los claro, sí, ¿verdad? Sí, era, ya te digo, pero ibas a había una lista de 2 restaurantes y 3 bares, y allí estaba todo el mundo. Qué época, ¿no? Qué maravilla. Era una época, sí, una época maravillosa, irrepetible, que no, bueno, mira, no sé, ahora hay muchos cocineros de 3 estrellas, ¿no? Y muy pocos escritores de 1 estrella, pero bueno, en aquella época se comía mal y se leía bien. Eduardo Carmen tenía un dicho que decía que ella se consideraba a sí misma administradora de fincas literarias. Entonces, no te voy a preguntar por tu rancho ni por porque de dinero no se habla, para eso estaba ella. Pero sí que me gustaría hacerte la pregunta si el hecho de que Carmen Balcells, la agencia, entrara en tu vida, te permitió un cambio en tu vida, es decir, porque tú estuviste muchísimo tiempo en Nueva York y además con un oficio muy duro, o sea, difícil. No, muy divertido, muy divertido. Muy divertido, me gustaba mucho y lo pasé muy bien. Lo dejé con dolor, porque sí. ¿Pero no era muy absorbente? No, mira, era absorbente cuando estabas allí y cuando se había acabado. Este tipo, hay trabajos que luego descargar por la noche no te dejan dormir. Ya. Ese lo haces bien, lo haces mal, pero cuando lo has hecho ya está hecho y te vas a casa. Entonces pero bueno, era un trabajo que me gustaba mucho, también era un trabajo con muchas anécdotas, muchas curiosidades, y participabas un poco en la vida internacional, pero bueno, ya decidí volver y lo que Carmen me dio fue seguridad. Una seguridad insensata, porque me dijo, tú dedícate a escribir que todo irá muy bien, y pensé, bueno, ¿y cómo lo sabe? Pero como lo que decía Carmen iba a misa, pues yo dije, pues ya está, pues venga, se acabó, me dejo de trabajar y me dedico solo a escribir. Y bueno, sí, me ha ido bastante bien. Y Carmen daba esto, daba la seguridad, daba la garantía. Decían, claro, una garantía moral, porque tampoco iba a garantizar que el próximo libro iba a ser bueno, se iba a vender bien, etcétera. Pero bueno, ella sabía, ¿no? Era una persona sabia, además de inteligente y hábil y pícara y todas estas cosas que lo era. Era una persona sabia, y eso es algo que no tiene mucho que ver con entender los contratos y saber de números y bueno, y tenía un aplomo muy grande. Yo recuerdo cuando empezó a ser un personaje conocido. Nunca quiso ser un personaje público, nunca dio entrevistas, nunca estaba en el escenario. Pero sí, claro, empezaba a tener relaciones de alto nivel. Y entonces siempre decía, hay que aprovechar esto para sacar partido. Y entonces cuando hablaba con algún ministro, lo que sea, decía, ¿por qué no hacemos un arreglo a favor de los escritores? Sí. Y entonces salió la famosa ley Balcells, que se gestó en la Moncloa. Y que consiguió, a base de decirle a una personalidad política en ese momento importante, ya, tú quieres pasar a la historia como alguien que ha hecho una cosa muy buena y que será recordada siempre. Y otro dijo, sí, claro. Y dice, pues mira, firmaremos una ley que no sé qué, que beneficiará mucho a los escritores.
Porque, claro, que es un país sin sus escritores. España era un país que trataba muy mal a los escritores. Nosotros no nos dábamos cuenta. Pensábamos que era lo normal. Pero luego ibas a Francia y veías que un escritor en Francia casi le ponían, siempre tenía mesa en el restaurante. Y aquí te decían, pague por adelantado. Que claro, Francia pues es sus escritores, ¿no? y Inglaterra es los escritores, Agatha Christie y Conan Doyle, y entonces ya decía, pues España también, ¿qué sería España sin la generación del 27? Claro, entonces, solo cuando uno se muere, entonces le hacen muchos homenajes. Se ha muerto Gil de Viedma, se ha muerto. Pero bueno, hay que hacer algo cuando están vivos, hay que sacarlos a pasear, hay que darles un poquito de oxígeno, ¿no? Y esto ella también lo hizo, lo manejó muy bien. Y también lo que es interesante, creo, también de Carmen, porque claro, venimos de un país también que la guerra civil, por desgracia, pues dejó la hierba segada, ¿no? Lo mejor tuvo que irse. Y ese ojo avizor de Carmen, por ejemplo, cuando da el salto a América, cómo se interesa también por los... O sea, ella fue quien se vio con Max Au. Quiero decir que cómo supo recuperar, o sea, y luego, claro, hasta que vinisteis vosotros costó mucho que naciera la hierba buena. Sí, bueno, claro, pero ella ya, ves, igual que se dio cuenta de que estos chicos latinoamericanos que iban rebotados de editorial en editorial darían dinero. Porque eran buenos, porque ella creía que eran buenos, que 100 años de soledad era una novela que merecía la pena publicar, cuando la habían rechazado varias editoriales. Y he visto el informe que dice, la novela está bien, pero no tiene salida comercial. Qué bueno. ¡Qué ojo! ¡Qué ojo! Sí. Pues Carmen dijo, sí, que España iba a producir una novela policíaca, por ejemplo. Esto era impensable. La novela policíaca se hacía en Inglaterra con Agatha Christie y las grandes damas del crimen, en Estados Unidos con los pistoleros de Los Ángeles y Raymond Chandler y esto, y Maigret, que Manolo Vázquez Montalbán, con un detective que no se sabe muy bien lo que investiga y come y saca recetas y no sé qué, no solamente ibas a crear sino que iba a ser un modelo que se iba a repetir luego en toda Europa. Esto sí, pero ¿quién lo iba a pensar? Y bueno, iba recogiendo gente que habíamos ido llamando a todas las puertas, ¿no? Pero bueno, eso, es decir, si no hubiera hecho esto, no estaríamos ahora aquí. No, desde luego, claro que sí. ¿Intentó alguna vez hacerte la carta astral? No, con alguna novela no le dejaste. No, ahí en ese terreno no. Yo me hubiera prestado encantada. No, dije, no te gusta. Yo no creo en estas cosas. Me dijo, pues eres tonto, pues no, tonta eres tú, y así zanjamos la cuestión. Dije, bueno, ¿cómo va a ser aquí los astros? Yo me hubiera dejado. Va pasando, no sé si comparte la reflexión, ¿no? Pero van pasando los años, va pasando la vida, Eduardo, y a veces veo que la generosidad es una virtud, no sé cómo calificarla, porque no me refiero solo a lo material, que detrás de una persona generosa es como una
tapadera de muchas cosas más, y Carmen lo era mucho. Y eso creo que indica, es que no sé expresar la idea, pero como si la generosidad englobara muchas otras cosas, ¿no? Sí, como si fuera un mascarón de proa de una persona realmente. Y una cosa más rara y más difícil de encontrar de lo que parece, no es el dadivoso, no. el que te invita, que está muy bien. Hay algo más, hay algo más. Mira, yo hice testamento hace muchos años. Bueno, tenía 2 hijos pequeños y mi mujer y yo hicimos testamento. Y una de las cláusulas del testamento decía, si fallecemos los 2, legamos a nuestros hijos a Carmen Balcells. Sí, pensé, si pasa eso, si pasa esto, y se quedan 2 huerfanitos, ¿quién quiero que los acoja? Carmen Balcells, claro. O sea, qué bueno. Y lo incluí, le dije, mira, te he dejado en herencia a mis hijos. Bueno. A mis hijos. Y me dijo, bueno, espero no tener que hacer esto, pero a partir de ahora, cada año les enviaré la mona de Pascua. Y entonces aparecía un huevo de chocolate en casa gigantesco cada año. Genial. Era un conjuro que hacía ella para no tener que cargar con los... Imagínate. Con 2 críos. Una pregunta. Bueno, el otro día, mientras preparaba, leí una cosa de Vázquez Montalbán que me hizo mucha gracia, que era cuando Carmen hizo esa espantada, bueno, no espantada, sino que dijo que se jubilaba. Y en realidad ella dice, no quiero seguir mandando pero sin madrugar, pero fue una jubilación falsa, ¿no? Entonces Vázquez Montalbán decía en ese artículo, dice, las jubilaciones de Carmen es como cuando Eduardo habla de la muerte de la novela. ¿Te acuerdas? Y me hizo muchas gracias. Y quería preguntarte, ¿tú te acuerdas cuando sacaste aquel artículo que dio tanta bombo en el año 80 y 90? Yo no me acuerdo, 98 era. No sé, sí. Bueno, hubo mucha. Primero vino de una conferencia allí en la Menéndez Pelayo, ¿no? No, al revés. La verdad es que fue un malentendido. Espero que fuera un malentendido. En una entrevista, presentando una novela, dije, bueno, yo escribo novelas pero yo creo que hay un tipo de novela que ya no tiene en estos momentos, ya no es lo que era. Es lo que era, no tiene la autoridad que tenía, no. Hubo un momento en que la novela era, y ahora pues primero compite con la televisión, con ya pues estaba empezando entonces Internet, ya no digamos ahora los medios de información. Por ejemplo, era una forma de conocer mundo. Ahora la gente, todo el mundo, pues va a las Seychelles, va a Tailandia, va a todas partes, ¿no? Y la novela no tiene razón. Este tipo de novela no tiene razón de ser. Habrá otra que será distinta, y efectivamente entonces empezó a salir esta novela meta no sé qué, medio reportaje, estas cosas que es lo que estamos leyendo ahora todos. Y también continúa la novela como cosa residual, como también continúan, no sé, la pintura al óleo, estas cosas, pero bueno. Y eso pues provocó una gran reacción, sobre todo por parte de los que se ganaban la vida escribiendo novelas. O sea, como si después de lo que yo dije ya no fueran a vender nunca más nada. ¿Y Carmen te regañó? ¿Cómo? No, ¿qué va? No. Carmen pasaba de todo, estaba de vuelta de todo, y sabía que tenía ahí un atajo de
descerebrados tremendos. Nos dejaba hablar y hacer lo que quisiéramos, ¿no? Y yo era de los más sensatos. Sí. ¿Estás con algo ahora? No se puede preguntar. No se puede preguntar. Sí, es verdad. Bueno, se puede preguntar, pero no te voy a contestar. Me parece muy bien. Porque no nos gusta hablar de esto. No nos gusta, ¿verdad que no nos gusta? Pero no podemos reprimir la cosa de decir, ¿qué estás haciendo? Claro. ¿Cuándo vas a sacar un libro? Y dices, déjame paz. Fuera. Sí. Lagarto. Bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Me la he devuelto, ¿eh? Tengo que acabar, madre mía. No, pero yo sé que vas a sacar un libro dentro de poco. Esto, cuando se está en esta etapa ya se puede decir. Bueno, antes no, porque ay, madre mía, lo que puede pasar. Pero yo me interesa tú, no me devuelvas la pelota. No. Nos interesa a todos el oficio de escribir. Eso sí. Y es verdad porque, hombre, a todos nos ha pasado, bueno, no sé si a todos, pero a muchos nos ha pasado tener sobre todo novelas, ¿no? Que es un género tan frágil. Casi acabada y de repente darte cuenta que no va. de que eso no va. Y entonces pues tienes que hacer el tremendo esfuerzo de si eres inteligente, quemarlo. Y si no eres inteligente, guardarlo en un cajón y entonces en algún momento aparece y haces el ridículo. Sobre todo cuando te mueres, a veces lo desentierran tus herederos. Pero entonces más vale no decir nada. Ya. No decir nada. No, cuando ya lo has entregado y ya está la portada decidida y ya no sé qué, y has cobrado el anticipo, entonces dices a los amigos, he escrito una novela. Tú eres muy disciplinado. A ti, Carmen, nunca te tuvo que llevar al piso de arriba a atarte, como sé que algunos tuvo que hacer. No. Bueno, entenderme. Algunos estaban en el piso de arriba. Yo solo conozco un caso. Yo conozco uno y medio. Pero sí, no. Los escritores, mira, si no fuéramos disciplinados, no nos habríamos quedado en el camino. En el camino, incluso antes de publicar. Para escribir hay que ser un poco vago, pero muy persistente. Es el secreto. Por si alguien quiere escribir, les doy esta receta. No hay que trabajar mucho, pero hay que tener mucha paciencia y trabajar cada día. Eso es. Me dicen que, Eduardo, que abrimos turno de preguntas por si a alguien le apetece. Si no, seguro que habrá alguien. Si no, sigo yo dando... Yo simplemente le iba a preguntar que si se acuerda de Pajarito del caso Savolta. ¿Por qué me lo pregunta? Se me ha ocurrido. Bueno, la verdad es que yo no he leído ningún libro que haya escrito yo. Bueno, los he leído mientras los escribía, pero luego no los he vuelto a leer y como he dicho al principio, este año se cumple el 50 aniversario, que en realidad es para mí 54, porque estuvo 2 años sin publicarse en la editorial, entonces los ritmos editoriales eran muy distintos de ahora. Me contrataron el libro y no lo publicaron hasta el cabo de un par de años. Y antes había estado 2 años intentando colocarlo. O sea que el libro para mí tiene hace 54 años que lo terminé y no lo he vuelto a leer.
A pesar de lo cual, y a pesar de del deterioro lógico de mi cerebro reblandecido, lo recuerdo bastante bien. Lo recuerdo bastante bien porque el argumento no, pero frase a frase sí que lo recordaría. No sé qué personaje es quién, ni qué hace, ni qué pasa. Sé que hay uno que lo matan y otro no sé qué, pero en cambio sí tengo muy presentes las frases que forman el libro, ¿no? Que es muy distinto. Es como cuando uno, pues no sé, tiene una novia y sale y se acuerda del sitio donde se quedaron para tomar un refresco y luego un paseo y no sé qué. Luego aquello no se sabe si forma parte, pero ese sitio sí. Y ese es el recuerdo que yo tengo de este libro y de casi todos los libros, porque los olvido en el momento mismo en que los publico, gracias a Dios. Y Eduardo, en la verdad del caso Salvolta, cuando firmaste el contrato, que lo firmaste sin Carmen, ¿era un libro que decidiste a perpetuidad? Sí, claro. Entonces los libros eran, no sé, sí, el libro por supuesto se cedía a la editorial. Una de las grandes cosas que consiguió Carmen era que el libro se cedía a una editorial por un tiempo determinado, 5 años, 10 años, y si en ese tiempo la editorial pues le había pasado algo y se había disuelto o simplemente no tal, el autor podía coger el libro y llevárselo a otra editorial, cosa que es muy rara. Yo no conozco muchos casos de alguien que haya cogido su libro y se lo haya llevado a otra editorial. Quizá los haya, yo no lo sé. Pero bueno, sí, el libro lo cedí a perpetuidad. Y luego otra cosa que uno cedía era casi todos los derechos, ¿cómo se llama? Subsidiarios. Exacto, subsidiarios. Así hacían sobre todo adaptación al cine. Vale. Ahora televisión, no sé qué, todo eso uno no. De hecho, publiqué el caso Savolta y como estaba en Nueva York, y yo por eso no tuve contacto con Carmen. Y me llamó una vez un productor y me dijo: quiero hacer una película. Y yo pensé que me tomaban el pelo. Pensaba yo: ¿quién era hacer una película? Sí, hacer una película. Bueno, total, que vino a Nueva York y era verdad, quería hacer una película. Hizo una película, no muy buena, pero hizo una película. Y me pagaron un dinero, que era una cantidad, y todo el mundo pensaba: si has hecho una película, ahora ya te comprarás una casa en Beverly Hills. Y no daba ni para una cena, nada. Pero de ese dinero que me dieron, no, tampoco era poco, en ese momento pues era una cantidad. La editorial se quedaba la mitad. De las traducciones, la editorial se quedaba la mitad. Si escribías otro libro, primero tenías que ofrecérselo a la editorial, que se lo quedaba en las condiciones que quería, y si había otra editorial que te ofrecía más, pues te fastidiabas. Sí. Eran condiciones, pero nadie se había quejado porque no pasaba nada, porque no se adaptaba al cine, ni nada de nada. ¿Quién va a adaptar al cine estas novelas que se escribían entonces, unos dramas sociales? No. Eso era, bueno, ahí estaban los contratos, pero entonces Carmen una cosa que hacía era rescatar contratos. Cuando un autor que había funcionado, que estaba funcionando bien, tenía otro libro, decía: toma, te doy este libro, pero a cambio de eso rompemos el contrato anterior y hacemos un nuevo contrato. Y entonces, bueno, eso hice con una de mis novelas. Dijo: bueno, pues trae el contrato del caso Savolta, rip, y hacemos otro nuevo por 5 años, por 10 años. Y si hay otra adaptación cinematográfica, que no la ha habido,
gracias a Dios también, pues los derechos son, todo el dinero es mío, etcétera, etcétera. ¿Qué trabajo tenía yo en Nueva York? Sí, era intérprete, era traductor simultáneo en Naciones Unidas. Estos que están ahí. Súper estresante. Tú dices que no, pero... Viéndolas venir, ¿eh? Que es súper estresante. A veces sí, pero por lo general no. Por lo general no. Por lo general era bla, bla, bla. Y a veces pues había algún momento sí que había que... Pero bueno, también nos pagaban bien y... Hola, me gustaría saber qué libros le han influenciado más o le han marcado o simplemente los que más le han gustado o qué autores. Uy. Libros y autores. Uy. La verdad es que, bueno, muchísimos, tantos que sería imposible. Hay libros que marcan porque despiertan vocaciones y generalmente son libros infantiles o que luego uno olvida, pero que en ese momento han sido importantes. Otros que han estimulado no sé qué, otros que han enseñado, otros... yo he aprendido mucho de muchos libros, algunos buenos, otros malos. De los libros malos he aprendido mucho, porque es muy importante leer libros malos para darse cuenta de lo que no hay que hacer. En fin, y luego pues hay autores que he admirado mucho y siempre cito algunos. Pero bueno, pero si me lo pregunta dentro de un año igual le digo otros, porque eso... Pero vaya, aquí hemos venido a hablar de Carmen, no hemos venido a hablar de mi libro. ¿Alguien me quería preguntar algo por aquí? ¿No? No, era una... Tenía que ver con... No, era... Es que volver sobre tu obra, ¿no? Vamos, sobre tu obra no, sobre tu experiencia neoyorquina, ¿no? Cuando estabas hablando sobre el intérprete y tal, y antes te había estado refiriéndote a autores, a aquella nueva generación de autores, Marías y tal, de repente me ha visitado a la cabeza Corazón tan blanco y me preguntaba si tú habías vivido, antes dijiste, es que no era aburrido, no era estresante, incluso tenía sus anécdotas, y me pregunté, ¿tú has vivido alguna vez alguna anécdota como la de Corazón tan blanco? Es decir, ¿te has encontrado de repente como intérprete metido en una especie de melodrama o de drama o de tensión contagiosa? No, he estado en todo tipo, claro, estuve muchos años y he estado en todo tipo de encuentros. Lo que cuenta... Corazón tan blanco es imposible, eso es imposible, y así se lo hice saber a Javier Marías. Le dije, esto quítalo porque esto no puede ser, no puede pasar que dos jefes de Estado, primero que nunca se encuentran para hablar de... No es esto el tipo de encuentro que hacen de, mira, ya que aprovechando que estás aquí vamos a declarar la guerra. No, esto no. Son tomas de contacto muy más bien para verse las caras y establecer un contacto personal, pero no pasan cosas importantes. Las cosas importantes pasan en otros sitios. Y luego es raro que haya dos jefes de Estado o dos jefes de gobierno con un intérprete. Se da, yo he estado, acompañé a Felipe González a la Casa Blanca a entrevistarse con Reagan. Wow. Y estuve en la Sala Oval, que ahora sale siempre en series de televisión y en todas partes. Y bueno, pues estuve allí entre los dos. Pero no se trataban temas importantes. Había un tema muy importante, que era que dos personas se vieran la cara. Y a partir de ese momento
cuando se piensa en algo, pues ya se ve a la persona más que la institución o lo que representa, en fin, y que haya una cierta comunicación, un principio de cordialidad, pues eso es importante. Pero vaya, más que eso no, otra cosa no, hay que se creen conflictos o se deshagan, no puede ser. Eso no puede ser. Bueno, pues me parece que ya no hay más preguntas, ¿no? Pues si os parece lo damos aquí por concluido y a quien le apetezca firma de libros, pues... Si quieren, pues yo encantado. Bueno, muchas gracias. Gracias.